¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás, Ana? Buen día. ¿Todo muy bien? Se impuso el buen fútbol en la planeta. ¿Sabés que te tiré? ¿Sabés que te tiré el... La verdad. Te tiré la pared porque imaginé que le ibas a devolver. Sí, Gallardo se olvidó de gas pimienta, por eso, viste. Bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Esto es así. Ahora, vos sabés que estaba viendo el recorrido de los 12 goles del Real Madrid al Rayo Vallecano, y estoy repasando los que juegan en el Real Madrid. Mamita querida, digo, es impresionante, ¿eh? Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, la verdad, digo... Sí, no es por disculpar a River, que no tiene disculpa, digamos. Está allí simplemente porque... No, fue campeón de la Copa Libertadores, tiene que jugar ahí el Mundial de Clubes, pero realmente, digo, son muy pocos los equipos que pueden hacerle frente de manera, digamos, equilibrada al Barça. Obviamente el Real Madrid se comió 4 hace muy poquito con el Barça, pero cuando uno recorre los nombres de lo del Real es impresionante, Sí, lo que pasa es que es la plata. Sí. Los dos son seleccionados mundiales. No, es impresionante. Vos pensás que el Barça tiene el mejor número 10 del mundo, sí, el mejor número 11 y el mejor número 9. Sí. Y vos lo ves a Suárez y es un asesino en la cancha. No, es impresionante. Y ves un poquito el recorrido de los jugadores que tiene el Real Madrid y además es impresionante. Ronaldo es un jugadorazo. No, Ronaldo, Benzema, Bale. Y otra cosa, ¿no? Como lo definió hace poco una revista inglesa, cuando hizo un número especial sobre Boca Juniors, The Most Iconic Club of the World, ¿no? Está la camiseta. Hay camisetas que ganan. Pero bueno, está bien, ¿eh? Bueno, no, pará, la historia dice que Boca se enfrentó a algunos equipos que eran muy complicados, ¿no? Yo hacía el recuerdo hoy temprano, digo, ni que hablar del Real Madrid, del Milan, pero también recordaba en su momento Vélez contra el Milan de Capello y una SAD inmanejable, que lo miraban como diciendo, pero este pibe nos está volviendo loco. Y así todo, digo... Y bueno, pero cuando Boca le ganó a los Galácticos, no sé si te acordás, ese super equipo que tenía el Real Madrid. Por supuesto, con un Palermo desatado. Claro, y con un Riquelme que se ató la pelota al pie, la llevó en el rincón y se acabó el partido. Sí, le iban a dar, Figo le iba a dar un beso, le dice, nene, ¿dónde se Recuerdo un editorial de un diario deportivo español que se preguntaba, ¿cómo puede ser? Bueno, yo siempre uso en las clases. Al fútbol juegan 11 y el fútbol es un juego colectivo. La táctica, la estrategia y el temperamento también juegan, no simplemente los buenos jugadores. Claro. Barça es lo mejor que hay porque además de que tiene jugadores brillantes, tiene una capacidad de juego notable. No, es impresionante. Juegan fríos, tienen una mentalidad que es terrible. Yo decía... Y además juegan siempre los mismos. Vos pensás que ¿cuánto hace que la base del Barça es la misma? No, y vienen desde chiquitos además. Entonces vos compararlo con equipos argentinos que se arman según cómo viene la elección. Ahora Angelicio de elección, compramos a este, vendemos al otro, y en medio de un negociado gigantesco, y bueno, te das cuenta que no hay forma de armar un equipo. Pero bueno, excursus aparte. Ya está, la parte que nos toca jugar un poquitito así entre casa, relacionado con el deporte, y ahora nos vamos a meter en otro deporte argentino, ¿no? Sí, la economía, que es un deporte más practicado y con peores resultados. ¿Ya compraste? Me están diciendo que se está desplomando el dólar, ¿eh? Ya está en 13.15, una cosa por el estilo. Estoy esperando que baje más. Está muy bien. ¿Va a bajar más? ¿Tenés data? En 12.50 lo levantan. En 12.50 lo levantan, mirá vos. Sí, 12.50 lo levantan, porque vos fíjate que ya la semana pasada el Banco Central le sumó 250 millones de dólares a las reservas. Acá hay todo un acuerdo. A ver, es interesante ver este problema. Porque a Macri le está saliendo bien la levantada del cepo. Macri se priva de un instrumento del cual quiere privarse. A ver, a Macri le sale bien el levantar el cepo, porque nadie, aún en las peores condiciones que deja la economía Cristina, estaba pagando por el dólar más de 15 pesos. Con lo cual uno podía saber
que ese es más o menos el valor de referencia del mercado. No necesita demasiado. Macri no quiere el dólar a 15 pesos. Y entonces apuesta a un dólar más bajo. ¿Por qué? Porque vienen las paritarias en marzo y apuesta a que el principal elemento es bajar la inflación. Si logra bajar la inflación, entonces después vuelve sobre el tipo de cambio. Vos fíjate en lo siguiente, después de cada gran crisis en Argentina, lo que vemos es una devaluación brutal que no va seguida de una inflación muy elevada al principio. Se genera un colchón del tipo de cambio que revitaliza la economía interna hasta tanto la inflación vuelve a alcanzar al tipo de cambio. Según haya sido el espesor de ese colchón y cómo vaya la inflación, el tipo de cambio va a durar en forma positiva, es decir, como estímulo al mercado interno, va a durar más o menos tiempo. Esto significa que hay una batalla entre la inflación y la devaluación. Esa batalla la gana la devaluación cuando la economía está más deprimida y más en crisis, y cuando la capacidad instalada es muy grande, la capacidad instalada ociosa es muy grande, es decir, cuando la economía está paralizada. Entonces vos podés llegar a devaluar un 400%, como sucedió con el fin de la convertibilidad en el 2001, y no tuviste una hiperinflación generalizada al estilo de la que hemos vivido en el año 75, en el año 89, etcétera, etcétera. Te corto un segundo, mirá, sí. Escuchemos un toquecito, está Mauricio Macri en este momento en la cumbre del Mercosur. Por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Mi visión sobre la democracia va mucho más allá que acudir a las urnas cada cierta cantidad de tiempo. La democracia es una forma de vida, un pacto de convivencia entre personas que piensan distinto. Es una manera de cuidar a la gente y de procesar los disensos para hacer las cosas mejor, porque esa es la diversidad en que nos enriquecemos. Creo que llegó la hora, queridos amigos, de pedirle un poco más a la democracia. En el siglo XX superamos las dictaduras y le dijimos nunca más a los gobiernos militares. Ahora el siglo XXI nos exige más audacia y compromiso con una nueva democracia, más participativa, más inclusiva. Ahí está Macri, bueno, un poco lo que se preveía, ¿no? Mauricio Macri haciendo una presentación fuerte desde el punto de vista de la posición que tenía la Argentina con Venezuela, ¿no? Pero es interesante porque esto viene a esto que te estaba contando, mira, justo por lo siguiente, estábamos hablando de este famoso colchón de rentabilidad que otorga la devaluación. Es una forma de hacerle trampa al mercado mundial, es decir, finalmente los países ocupan el lugar que ocupan de acuerdo a la productividad del trabajo local. El dólar es lo que es porque la economía norteamericana es lo que es. El yen es lo que es, el euro, el yuan chino, etcétera, etcétera, son lo que son porque responden a la potencia de su economía. Una economía que crece es una economía que crece cuando crece en sentido real, es decir, cuando aumenta la productividad de su trabajo, es una economía que revaloriza todo el tiempo su moneda, porque esa revalorización significa que el trabajo local compra cada vez más trabajo extranjero. Al revés, una economía que se atrasa en la productividad del trabajo, como es el caso de la Argentina, que se atrasa permanentemente, esa economía cada vez necesita más trabajo local para comprar la misma cantidad de trabajo extranjero. Y eso se hace efectivo en la devaluación. La devaluación, ¿qué significa? Que vos vas a tener que juntar más pesos para comprar lo mismo que antes comprabas con menos pesos, aunque ese precio en dólar no se movió. Entonces, la devaluación es simplemente una trampa a la incapacidad de aumentar la productividad del trabajo. Y la Argentina, el problema que tiene es que no aumenta la productividad del trabajo local. Salvo la agricultura, el resto es un capital completamente limitado y parasitario. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que vos tenés un problema de competitividad seria. Acá Macri se privó de un instrumento para revitalizar la economía, que es una gran devaluación. Por eso la devaluación de Macri se quedó corta. Macri está privilegiando ahora tratar de controlar la inflación,
como instrumento para controlar la situación política, para que no le estalle el país, que la recuperación de la economía, que hubiera necesitado de una devaluación superior. Es decir, cualquier cálculo conservador hoy para tener un dólar que resulte competitivo en términos de esta trampa al mercado mundial, es decir, abaratar de la fuerza de trabajo local para que sea competitiva por medio del tipo de cambio, ese tipo de cambio competitivo hoy tendría que estar más cercano a los 20 pesos. Ahora, ¿te imaginas que un impacto en los 20 pesos sobre la inflación significa una cosa brutal? Sí. Acá lo que está sucediendo es que no existe ese efecto de devaluación. Es más, cuando Prat Gay y compañía decían los precios ya están devaluados y ya están acomodados a un dólar de 14, 15 pesos, y lo que está confesando es: vamos a devaluar para ordenar la situación, pero no vamos a devaluar para mejorar la capacidad competitiva general. Bueno, a ver, seamos conscientes que es un poco lo que plantearon. Digo, queremos unificar el tipo de cambio, ¿no? O sea, el ordenamiento, digamos. Macri podría, últimamente, salvo por lo de la justicia, podría sacar un cartelito diciendo Mauricio cumple, porque efectivamente en muy poco tiempo está llevando adelante una serie de medidas que son todas las que dijo, no está diciendo nada que no dijera. Lo que sucede es que esto presupone que la devaluación se quedó corta y que el gobierno va a una carrera por la cual controla rápidamente la inflación y puede empezar una devaluación contenida del tipo de cambio que le permita mejorar la situación. Es decir, contrario a lo que parecía, el único elemento de la política de shock de Mauricio es la unificación del tipo de cambio, que lo hizo de un saque. Sí. Pero, en realidad, estamos en un contexto de una política muy gradual. Por eso, la derecha más derecha, piensen en Expert y compañía, han salido a criticar al equipo económico, suavemente y cosas por el estilo, pero han salido a criticar porque para ellos no son estas las medidas. Justo acabo de repasar a Expert ahí en algún de sus análisis. Vos te das cuenta que para gente así, estas no son las medidas. Vamos a una estrategia muy, pero muy gradualista. Vos pensás que es probablemente el economista gradualista por excelencia, una especie de artesano del proceso de alinear variables. Javier González Fraga está chocho con las medidas. Sí. Búscalo por allí y va a encontrar cómo está, se sale de la vaina por decir que está, sorprendido y gratamente sorprendido. Ahora, esto no arregla todavía nada. Hay problemas de competitividad y vamos a lo que acaba de decir Mauricio. Sí. Vos tenés 3 problemas de competitividad básicos. Un problema de competitividad de planta, es decir, en un país finalmente la competitividad pasa por lo que se hace en la fábrica. Si lo que se hace en la fábrica no mejora la productividad del trabajo, difícilmente ese país sea competitivo. Entonces tenés un problema dentro de las fábricas. En general, la política económica de los países capitalistas solo otorga estímulos o condiciones sociales, es decir, o reprime a los que protestan, y entonces los capitalistas pueden hacer las modificaciones que se les dé la gana, o generan condiciones más o menos generales para que los capitalistas puedan invertir con crédito y cosas por el estilo, pero en general la política económica capitalista no entra en la planta en forma directa. Tenés un problema de competitividad sistémica, es decir, todo lo que hace a cómo funciona todo, el transporte, la energía. El grueso de la política procompetitiva de Mauricio se juega ahí. Vos fíjate que enseguida lo que se puso sobre la mesa es el plan Belgrano, los ferrocarriles de transporte, de transporte de carga, el problema de la energía. Acá hay 2 cuestiones también con el transporte en el área metropolitana bastante interesantes, que por lo menos ha sido promovido por Dietrich en estos últimos días, o por lo menos lo anunció, ¿no? Lo de la tarifa plana. Lo de la tarifa plana, sí. Lo de la tarifa plana, digo, todavía no se conoce, pero ya pensar que hay un gobierno que está analizando esto, para mí rompe una lógica de automáticamente señalar como la derecha, tratando de entender un poquitito más simplemente la etiqueta, ¿no? O sea, después hay que ver cómo se implementa. No es ni de derecha ni de izquierda, es una medida de la sensatez más elemental. Es que por eso digo, o sea, pero quienes caratulan de derecha, caratulan la derecha como insensata. Y no siempre pasa esto, o sea, va a poder hacer esto, digo, porque después nos vamos a ir a la discusión de
Bueno, entonces son progresistas. Digo, cuando no podemos salir de la lógica binaria que nos deja 12 años de kirchnerismo. O sea, o son una cosa o son la otra. Y me parece que en el día a día vamos a ver acciones para un lado y para el otro. Esta es mi percepción. Sí, ahí vamos a encontrar, y lo podemos discutir más adelante, incluso el año que viene, cuando tengamos más claro el panorama, vamos a encontrar hasta qué punto el gobierno de Mauricio es el gobierno que los capitalistas quieren. Sí. Esa es y eso no tiene que ver con que si es de derecha o de izquierda, escapémosle a eso que, como vos decís, se explica muy poco. ¿Hasta qué punto las medidas de Macri son las que los capitalistas quieren? Yo incluso insistí en las primeras veces que hablamos del gobierno Macri, incluso antes de que ganara, en el tema de la utopía macrista. Guarda que Macri no es simplemente un señor Burns hecho presidente. Es un tipo que tiene una serie de ideas que no necesariamente son las que le gustan a la burguesía más concentrada de este país. Bueno, vos dijiste en algún momento que si bien es el gobierno de los CEOs, no es el gobierno de los empresarios, digamos, no es lo del dueño de la empresa. Igual hay como una línea muy delgada que algunos tienden a confundir muchas veces. Pero, a ver, Hernán, durante 12 años tuvimos el gobierno de 3 capitalistas, y de 3 burgueses, y de 3 de los peores burgueses. Un ladrón con la obra pública, un ladrón con los bingos y casinos, y un ladrón con otra obra pública en el norte del país. ¿Pero ayer no hubo un encuentro progresista en Parque Centenario? Es sorprendente cómo, bueno, se están reagrupando, eso está claro, se están reagrupando frente a lo que ellos imaginan que es la escalada, pero fíjate cómo es interesante cómo empieza a darse vuelta una situación que nos lleva por otro camino, que quería empalmar con lo de Mauricio, ¿no? Pero que podemos analizar después, cómo los capitalistas que estuvieron con el kirchnerismo están volviendo, están dando la vuelta y están yendo para el otro lado y están dejando colgado de la brocha un montón de gente. Pensá en lo que acaba de pasar con 678. Sí. Todo el mundo esperaba que Lombardi fuera y dijera se acabó 678. No, fue el propio Cristóbal López, que es el que tiene la dueña de la productora, que dijo, chao muchachos, se acabó. Y en C5N no los quiero porque no sé cómo está el asunto. Entonces se quedaron colgados en la brocha. De eso vamos a ver a patada. Ahora, insistiendo con lo anterior, lo que acaba de decir Mauricio en la ¿cómo se llama? En la cumbre de Mercosur, sí. Está ligado a su alineamiento con lo que el bloque del Pacífico. Y es muy interesante para pensar eso que veníamos señalando antes de la competitividad y el problema que vos planteabas acerca de progresismo, no progresismo, cosas por el estilo. Por lo siguiente, ¿por qué Macri se alinea por ese lado? ¿Y por qué Cristina se alineaba por el lado ruso-chino? Bueno, por un lado, la cosa más elemental es yo preciso plata, los dólares están de este lado, del otro lado haremos los acuerdos que haya que hacer, pero... Sí, pero hay yuanes, hay rublos... Claro, hay moneda, digamos, tenés los yuanes, los rublos no sirven para nada. Entonces, esa es una explicación, pero hay una explicación mayor. En el fondo de la utopía macrista está Frondizi, y detrás de Frondizi el Plan Pinedo. El Plan Pinedo, no me acuerdo, no sé si es el padre o el abuelo del Pinedo actual, sí. Viejo socialista Federico Pinedo, que empezó como socialista, después fue el ministro estrella de la década infame del gobierno de Justo, y después fue un tipo que se fue muy a la derecha, pero que elaboró un programa por el cual la Argentina debía resolver su crisis de alineamiento internacional por el desplome de Inglaterra, tratando de ir a un alineamiento productivo con Estados Unidos. Alguna vez lo explicamos. La Argentina produce lo mismo que Estados Unidos y le compra a Estados Unidos lo que la Argentina no produce, por lo tanto es asimétrico. La relación con Inglaterra era muy simétrica. Yo te vendo lo que vos querés y vos me vendés a mí lo que querés, y con la misma moneda nos intercambiamos. Ahora, con Estados Unidos eso no pasa. Entonces Pinedo elaboró un plan que consistía en desarrollar ciertas ramas de la industria argentina que pudieran ser compatibles y entrar en el mercado norteamericano, zapatos, por ejemplo. Eso le daba una orientación exportadora industrial que en el fondo tenía como lógica salir del problema que siempre mencionamos, el hecho de que en la Argentina lo único que funciona es
el agro. Sí. O sea, entrar en una relación simétrica con los Estados Unidos, generando un producto industrializado que pueda ya no competir en el mercado de los Estados Unidos, sino ingresar al mercado de los Estados Unidos. Exactamente, vos fíjate cómo eso es la vía coreana. O sea, por esa vía estaba orientándose la cosa, sí, con un montón de diferencias y un montón de situaciones que no vienen al caso, lo digo para simplificar. Correcto. La Argentina buscaba lo que tiene Corea o Taiwán, es decir, entra al mercado norteamericano como productor industrial. Si eso fuera así, la Argentina no tendría ningún problema de dólares, tendría otros problemas, pero ese no. Es decir, la lógica con la que funciona la economía argentina hubiera cambiado radicalmente. Ahora, Macri tiene esa ilusión y busca ese alineamiento. Y por eso rompe el alineamiento con China, que es el alineamiento que buscó Cristina. Ahora fíjate qué paradoja. Y volvemos al problema que planteamos al principio, que con esto podemos cerrar si querés. Sí. La presidenta productiva, progresista, que llevaba a la Argentina por un nuevo modelo, en el cual se privilegiaba el trabajo nacional, terminó atada a una economía, la economía china, que es básicamente una productora de bienes industriales primarios que te compra productos agropecuarios. Es decir, volvimos con China a la relación con Inglaterra. Sí. Mientras que Macri, que se supone que es el liberal, que va a destruir la industria argentina y que va a establecer el neoliberalismo, por el cual vamos a volver a ser un país productor de vacas, busca un alineamiento que va en sentido contrario. Este es el punto que hay que pensar, la apuesta de la utopía macrista en la economía y en la sociedad. Cuando Macri va ahí a la cumbre de Mercosur a decir, guarda con lo que está pasando con Venezuela, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, no tiene importancia, lo que está diciendo es, mi alineamiento va por este lado y detrás de este alineamiento está esta utopía. Como digo que es una utopía porque yo dudo que le salga mal, pero como proyecto político es más interesante que volver a ser el granero del mundo de China. Un triste país y payo encima de una economía como la economía china que ni siquiera tiene la potencia que en su momento tuvo Inglaterra. Estoy pensando el juego con Brasil, ¿no? Porque, digo, en esa utopía la lógica es industrializar productos con un mercado como el de los Estados Unidos. El tema es cómo lograr un alineamiento con un Brasil que durante años viene buscando aparentemente, ¿no?, otro norte. Bueno, vos lo dijiste, aparentemente. Aparentemente. ¿Vos creés que puede haber algún tipo de sinceramiento, de análisis diferente con Brasil, más allá del cambio de gobierno, de la continuidad de Dilma y demás? Yo creo que en realidad Dilma, no creo porque no sé cuánto va a durar, sí, pero un gobierno no muy lejano del gobierno Lula está más cerca de un gobierno Macri que de un gobierno Cristina. Si Lula fuese presidente de Brasil, vos decís que estaría más cerca de la lógica macrista. No, pero si es igual, es la misma. Es decir, cuando Lula asumió, se transformó rápidamente en el presidente estrella del Fondo Monetario Internacional. Y la relación con Estados Unidos no sufrió ningún problema. De hecho, en sentido estricto, Cristina tampoco tuvo, sobre todo Néstor, problema con Estados Unidos. Los problemas con Estados Unidos vienen al final, porque por una serie de razones que es largo explicar, por los cuales la Argentina terminó recostándose en la alianza chino-rusa como una necesidad inmediata. Pero en realidad la relación de la Argentina con Estados Unidos, igual que la relación con Estados Unidos, no fue mal abajo Néstor y de la primera mitad del gobierno de Cristina. No nos olvidemos que nosotros terminamos entrampados con Irán simplemente porque lo pidió Estados Unidos. Es decir, la Argentina le dio a la derecha republicana la excusa para poner a Irán en el eje del mal, declarando que lo culpable del atentado a la AMIA era Irán. Después, incluso cuando Obama dio vuelta, la Argentina también dio vuelta. Es decir, hay un alineamiento más allá de las palabras muy fuerte. Lo que sucede es que en la segunda mitad del gobierno de Cristina, la economía la fuerza a ella a buscar plata donde hubiera, y además por una cuestión de política interna, pero en realidad ni Lula ni Néstor tuvieron serios problemas con Estados Unidos. Obviamente, Brasil tiene otras pretensiones,
pero yo creo que la crisis en la que está metido le va a poner una dosis de realismo muy fuerte. Brasil no es lo que la gente cree. La gente cree que Brasil es una potencia industrial. En realidad, Brasil es un exportador de productos agropecuarios. Vos ves la balanza exterior brasileña y no está tan desbalanceada como la balanza exterior argentina. Es decir, por composición de las exportaciones no es tan brutalmente agropecuaria, 75% como el caso de Argentina, pero está en torno al 50-60. Por lo tanto, la idea de que Brasil es una gran potencia industrial que puede, junto con China, Rusia y compañía, armar un bloque que contrapese, eso es una ilusión que duró muy poco. Todo el asunto de los BRIC está muerto. Con lo cual yo creo que es probable que el Mercosur empiece a alinearse en la misma línea que tomó Macri. Vamos a verlo. Obviamente hay ciertos elementos que resisten. Y hay un punto en que durante mucho tiempo la estrategia norteamericana no le convino que Brasil y la Argentina tuvieran un alineamiento muy evidente y muy claro, porque fueron el nexo y los contrapesos del chavismo y de Evo Morales. ¿Sí? Durante mucho tiempo, y sobre todo al comienzo del gobierno de Evo Morales, la Argentina fue el intermediario entre Bolivia y Estados Unidos, que hablaba con Evo y lo llevaba al redil, digamos. Acordate que Evo amagó al principio con expropiar la renta petrolera y cosas así. Sí. ¿No? En un aumento de lo que cobraba el Estado y nada más. Bueno, todo eso lo negoció la Argentina y Brasil, lo mismo con la función con Chávez. Estamos en problemas, cada vez hay más gente que se interesa por escuchar este espacio. Es una macana, che. Es todo un tema, porque nos priva de poder relajarnos y es un problema primero por varias razones. Primero porque en algún momento tengo que empezar a cobrar. Cuando hay demanda de un bien escaso. Y el otro problema es que no conozco bien, digamos, la evolución futura del dólar, no sé qué precio le voy a poner. Pero sabes que después de que abrió Macri cayó 5 puntos, estamos en 13.10. ¿Qué está pasando? Bueno, yo te digo, en 12.50 lo levantan. Si llega a 12.50 lo levantan. Y es un efecto... Pero el que compró a 15... que no se preocupe. En la Argentina todo llega. Todo llega, ¿no? No se va a quedar. Va a estar entre 13 y 14, calculo yo, si las cosas salen bien a Macri, por lo menos hasta marzo. Ok. Señor Eduardo Sartelli, un gusto. Un gusto y disfrutable. Le mando un abrazo. Me preocupa que haya gente que esté tan... Hay gente que quiere escuchar, o sea, hay gente que está llegando a algunos audios y dice, pero ¿cómo? Ya lo dijo antes. Entonces vuelve para atrás, busca en el archivo. Lo bueno de que a veces el archivo responda correctamente. Algunos se agarran la cabeza con lo que planteaste del PTS, digo, y después cuando lo vieron en la realidad dicen, pero yo esto hace 2 semanas lo había escuchado. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, por ahora resisto el archivo. Está bien, perfecto. Eso es un capital, así que ya voy a tener que empezar a cobrar. Igual como hincha de Boca te digo que todavía tenés mucho respaldo. Listo, pibe. Te mando un abrazo, Eduardo. Chau, chau. Listo, pibe. Te mando un abrazo, Eduardo. Chau, chau. Listo, pibe. Te mando un abrazo, Eduardo. Chau, chau. Listo, pibe. Te mando un abrazo.